En esta última parte vamos a revisar los métodos indirectos para medir presión y los dispositivos para medir presión intraocular. El método más difundido y usado para medir presión en el ámbito clínico es el método auscultatorio con el esfigmomanómetro. Este método consiste en, con un manguito, insuflar hasta una presión que sea mayor a la presión sistólica y escuchar por medio de un estetoscopio colocado en la arteria radial los sonidos cardíacos o sonidos de Korotkov. Entonces, por encima de la presión sistólica no se siente ningún ruido. Si yo empiezo a desinflar lentamente, cuando la presión del manguito iguala a la presión sistólica, hay un pequeño caudal de sangre y por lo tanto aparece el primer sonido y ese corresponde a la presión sistólica, y luego, si se continúa desinflando, los ruidos van cambiando de intensidad y calidad hasta que desaparecen cuando la presión del manguito pasa a ser menor que la presión diastólica. Esa es la técnica que está más difundida para la medición de presión en el ámbito clínico. Para este método de oclusión, la American Heart Association provee todas las recomendaciones sobre qué dimensiones tiene que tener el manguito. Si es para una medición de una persona adulta tiene unas dimensiones, si es para un niño tiene otras dimensiones. O sea, está todo regulado para este tipo de mediciones. Existen estudios que evalúan la exactitud del método y determinan las dimensiones que debe tener el manguito. Las dificultades que tiene este tipo de medición es que el ruido ambiente, porque interfiere en los sonidos que se pueden escuchar, los sonidos cardíacos, y podría conducir a errores en la determinación de las presiones, y también es muy afectado por artefactos de movimiento. El otro método indirecto para medir presión es el método oscilométrico. En 1885, el fisiólogo francés Marey observó que si colocaba el brazo de un paciente en una cámara de presión, entonces la presión de la cámara fluctuaba con el pulso y la magnitud de esa fluctuación variaba con la presión de la cámara. Ahora se sabe que estas fluctuaciones corresponden al efecto de oclusión en la arteria cuando se aplica una presión uniformemente al brazo, y que ese mismo efecto se puede observar en la presión de un manguito que ocluye, digamos, el brazo. Intuitivamente uno podría sospechar que las oscilaciones comenzarían a verse cuando la presión iguala a la presión sistólica y desaparecerían cuando se tiene la presión diastólica. Pero en realidad las oscilaciones ocurren realmente por encima de la presión sistólica y no desaparecen hasta muy por debajo, digamos, de la presión diastólica. Pero se ha demostrado por medio de estudios empíricos que la presión media corresponde a aquellos valores de oscilación que tienen máxima amplitud. O sea, cuando yo voy desinflando el manguito y voy midiendo la presión del manguito, cuando estas oscilaciones se hacen máximas, la presión correspondiente a este punto equivale a la presión media. Bueno, acá se puede observar, por ejemplo, un sistema para medición de presión oscilométrica que tiene el manguito, un sistema de control de insuflado y desinflado del manguito, el sistema de medición de presión y todo controlado por un microprocesador. Este circuito de medición de presión está constituido por el transductor de presión, filtros, pasabajo y pasabanda, conversores analógicos digital, y es lo que se comunica con el microprocesador para procesar los datos obtenidos por el sensor. Este método de medición de presión es el que ya se ha tomado como estándar para los dispositivos de medición de presión automática. En esta gráfica podemos ver también presión intraarterial, esta es la presión media, y acá la presión del manguito que va bajando y coincide con la presión media el punto donde las oscilaciones se hacen máximas. Las ventajas de esta técnica es que la amplitud máxima de oscilación es fácilmente detectable, por lo tanto es fácil de automatizar y es adecuada para el monitoreo continuo de presión sanguínea. Las desventajas de esta técnica son que nos brinda información sobre la presión sistólica y la presión media,
pero normalmente los médicos no están familiarizados con la presión media, aunque sí con la sistólica y la diastólica. Entonces se tiende a dar esa información en lugar de la presión media. Pero esta información de la presión diastólica se puede obtener a partir de cálculos utilizando la presión sistólica y media, haciendo una analogía entre la forma de onda de la presión sanguínea y del volumen pletismográfico. En esta diapositiva podemos ver forma de onda de la presión intraarterial y la forma de onda del volumen pletismográfico. Vemos que es similar. Entonces, haciendo una relación lineal en los rangos de amplitud de la presión, se puede decir que la presión media menos la presión diastólica, ¿sí? O sea que esta diferencia es a presión sistólica menos presión diastólica, o sea, esta es a esta, como esta, o sea, Bm menos Bd, es a esta, Bs menos Bd. Y esto es igual a una constante. Entonces con esto yo puedo de esta ecuación despejar la presión diastólica y por lo tanto me da igual a la presión media menos K sobre 1 menos K por la presión sistólica menos la presión media. El error de esta técnica es de aproximadamente 5 a 7 milímetros de mercurio. Otras técnicas de medición son las que emplean ultrasonido Doppler. En la medición indirecta por el manguito se pueden usar mediciones de ultrasonido Doppler para medir presión sistólica y presión diastólica en lugar de los ruidos de Korotkov. Hay dos métodos, la detección del movimiento de la pared arterial y la detección de la velocidad de la sangre arterial bajo la oclusión del manguito. En el primer caso, la detección del movimiento de la pared arterial se realiza de la siguiente manera. Los cristales emisores y receptores están incorporados dentro del manguito oclusor de manera tal que la señal de reflexión pueda ser recibida por el cristal receptor. A medida que la presión del manguito se reduce, el segmento arterial debajo del manguito se abre cuando la presión intravascular supera la presión del manguito. El movimiento de la pared arterial en la apertura y en el cerrado del segmento se puede detectar por una señal de corrimiento Doppler en el cristal receptor. Cuando se usa un ultrasonido, por ejemplo, de 8 MHz, el corrimiento Doppler que se observa en la apertura está en un rango entre 200 y 500 Hz. Para el caso del cerrado, el corrimiento Doppler se observa en un rango entre 30 y 100 Hz. Entonces veamos acá de qué se trata esta medición. Supongamos que esta es la presión del manguito. Cuando está por encima de la presión sistólica, no hay movimiento de la pared porque está ocluida, no hay pasaje de sangre. A medida que la presión del manguito va disminuyendo, cuando ya llega un punto en donde intersecta la señal de presión, o sea, hay un punto donde la arteria tiene una presión, la sangre, digamos, por dentro de la arteria tiene una presión mayor que la presión del manguito, circula sangre y hay un movimiento de la pared. Y este movimiento es el que se detecta como una variación de ultrasonido de apertura. Cuando la presión de la arteria baja por debajo de la presión del manguito, se detiene y hay otro corrimiento Doppler que corresponde al cerrado. Entonces esta es apertura y cerrado de la arteria. El punto, digamos, si yo sigo bajando la presión del manguito, el punto en que la señal de cerrado se junta con la señal de apertura del siguiente ciclo, si ustedes se fijan, esto sigue bajando, este pulso se va corriendo para acá y este otro pulso se va corriendo para acá. Cuando se unen, corresponde a la presión diastólica. En el momento en que la presión del manguito se hace igual, en este preciso instante, que están estos dos pulsitos juntos, corresponde a la presión sistólica. Estudios comparativos han demostrado que las presiones sistólicas y diastólicas obtenidas por la medición del movimiento de la pared arterial por Doppler
están siempre muy cerca de las medidas por mediciones directas. Además, se ha puntualizado de que el método Doppler se puede usar incluso en pacientes que están en shock, es decir, donde los sonidos Korotkov no son audibles. Las ventajas de esta técnica es que también se puede usar en niños, en personas hipotensivas o en ambientes ruidosos. Pero tienen la desventaja de que el movimiento del sensor puede producir errores. Para solucionar estos errores, normalmente se utilizan varios cristales diferentes como emisores y varios como receptores. El otro método era detectar la velocidad de la sangre arterial. Para este método se utiliza el mismo principio de los fluxímetros por ultrasonido Doppler, que vamos a ver la semana que viene, y la forma de obtener la presión sistólica y diastólica es similar al caso previo. Veamos ahora un poquito el transductor. El transductor son cristales piezoeléctricos que tienen, normalmente son circulares y que tienen un diámetro finito. Cuando veamos ultrasonido vamos a ver que cuando se emite una señal de ultrasonido por un cristal piezoeléctrico hay una zona de campo cercano que se llama, en la cual el haz está bien colimado, y después la zona de campo lejano en el cual hay una dispersión del haz. Esta distancia de campo cercano es igual al diámetro del cristal al cuadrado sobre 4 lambda, donde lambda es la longitud de onda de la señal de ultrasonido. Y el seno de phi, o sea, el ángulo con el que se abre, con el que se dispersa el haz, seno de phi es igual a 1,2 por lambda sobre d. Es decir, que si yo tengo un cristal grande, ¿sí?, podré tener una zona de campo cercano mayor. A su vez, si tengo una longitud de onda pequeña, también voy a tener un campo cercano mayor. Es decir, si tengo señales de ultrasonido de frecuencia alta. Entonces, conviene usar alta frecuencia y transductores grandes. Aquí vemos un ejemplo de un trabajo en el cual han desarrollado un sistema para medir la velocidad de la sangre arterial por medio de ultrasonido Doppler. Este es el dispositivo donde están los dos cristales, que están con un ángulo de 184 grados, que, como vemos, el cristal se coloca con un ángulo de insolación de 50 grados y tenemos dos cristales, uno emisor y uno receptor. Al moverse la sangre dentro de la arteria, entonces hay un corrimiento en frecuencia que se calcula de esta manera, igual a 2FE, donde FE es la frecuencia del cristal, en este caso, por ejemplo, 8 MHz. V es la velocidad de la sangre, que es la incógnita, y θ el ángulo de insonación. Entonces es 2FE por V por el coseno de θ sobre C, donde C es la velocidad de la luz en la sangre. Estos son valores constantes, 8 MHz, frecuencia del cristal, y 1,5 por 10 a la 5 centímetros sobre segundo, la velocidad del sonido en la sangre. Veamos ahora cuál es la relación entre la presión y la velocidad. En la dinámica de fluidos incompresibles, la presión dinámica es la cantidad definida por la ecuación Q igual a 1/2 por ρ por V cuadrado, donde ρ es la densidad del líquido y V es la velocidad del fluido. Esta presión dinámica es la energía cinética por unidad de volumen de una partícula de fluido. Y esta es en efecto uno de los términos de la ecuación de Bernoulli que vemos ahí abajo, que se puede derivar de la conservación de la energía para un fluido en movimiento. Esta presión dinámica, junto con la presión estática y la presión debida a la elevación, se usan en la ecuación de Bernoulli como un balance de energía en un sistema cerrado. Por último, vamos a ver cómo se realiza la medición de presión intraocular. La medición de la presión intraocular se realiza aportando una fuerza, la cual aplana la córnea.
Entonces, estos dispositivos se denominan tonómetros de aplanación. Hay diferentes tipos de tonómetros de aplanación, como por ejemplo el tonómetro de Goldman, el tonómetro sin contacto, el tonómetro de Halpern, el tonómetro de anillo de guarda, entre otros. Nosotros en este curso vamos a ver solo los tonómetros de Goldman y los tonómetros sin contacto. El tonómetro de Goldman está basado en la ley de Imbert-Fick, la cual establece que la presión en una esfera está relacionada con la fuerza externa necesaria para aplanar una porción de la esfera dividida en el área de la esfera que es aplanada. O sea, la presión es igual a fuerza sobre área. Esta ecuación se aplica a superficies que son perfectamente esféricas, secas, flexibles, elásticas e infinitamente delgadas. Acá hay un esquema, acá hay una foto de cómo es el tonómetro de Goldman. Se presiona una placa plana contra la córnea y la fuerza se ajusta de manera de tener un diámetro de contacto de un valor definido, que usualmente es de 3,06 milímetros. Este ajuste se lleva a cabo observando la superficie de contacto a través de un ensamblado de un prisma, y los límites del área del contacto se pueden observar colocando fluoresceína en el lagrimal e iluminando con luz azul. Debido a este ensamblado del prisma, se puede a través de un microscopio observar esta imagen como la que aparece aquí abajo, y cuando los límites internos de los meniscos de los dos campos están apareados, se ha obtenido el área de contacto estándar. Y entonces en ese momento se mide la fuerza a través del balance de un resorte. Un aumento del área de contacto causa un incremento en la presión intraocular y la fuerza aumenta nuevamente. El diámetro del área de contacto durante la medición de la fuerza se determina con una observación de que el diámetro del área de contacto permanece entre 3 y 3,5 milímetros. En ese momento, la fuerza elástica y la tensión superficial se balancean en las córneas humanas normales. En esta magnitud de aplanación, un incremento en la presión ocular causará una compresión de volumen que se desprecia. El error de medición con este método se ha estimado que es menor de 0,13 kilopascales, lo que corresponde a aproximadamente 1 milímetro de mercurio. El otro caso es el de un tonómetro sin contacto, como el que se muestra aquí en la diapositiva, en el cual la aplanación se produce por un pulso de aire controlado que aplica una fuerza que aumenta linealmente en la córnea. Un sistema de monitoreo censa la luz que refleja la superficie de la córnea y registra la máxima señal en el momento de la aplanación. Este dispositivo dispone de un mecanismo para ajustar el sistema normal al vértex de la córnea, o sea, alinearlo, y la distancia del orificio neumático a la córnea, que es normalmente de 11 milímetros para una córnea con radio de curvatura de 7,9 milímetros, se monitorea con un haz de luz colimado hasta observar la máxima aplanación. El pulso de aire se produce por un pistón, un cilindro y un pistón, y la fuerza, como decíamos, es un pulso de aire que aumenta linealmente los primeros 8 milisegundos de aplicado. La curvatura de la superficie corneal se monitorea por un haz de luz colimado, o sea, un láser, y cuando se alcanza la aplanación, la córnea actúa como un espejo plano y causa la máxima señal en el detector. Estudios comparativos con el tonómetro de Goldman muestran que ambas mediciones están bastante acordes dentro de una desviación estándar de 0,38 kilopascales, o bien 2,8 milímetros de mercurio. Bueno, con este tema concluimos el tema de medición de presión. Acá pueden encontrar la bibliografía que pueden consultar para estudiar el tema.